Buenos días, aquí seguimos leyendo el profeta Isaías. Todos los días decimos lo mismo, texto tan fuerte, tan claro, que tiene como una característica el mostrar de una manera la ira, el enojo de Dios por el abandono de, en este caso, el pueblo del norte, Israel, la nación del norte, se dividieron en dos naciones diferentes. Eh, y por eso leemos algunos párrafos dentro de cada capítulo muy fuertes que, por favor, los lectores de la Biblia, prestar mucha atención. Dios está hablando porque había un pueblo que se había apartado de tal manera que nada de sus leyes, instrucciones, mandamientos eran tomados en cuenta y así estaban pagando con las guerras y los ataques de sus vecinos enemigos. Bueno, habíamos llegado hasta el capítulo 10 y teníamos el capítulo 9 muy interesante en que después de cada parte de una profecía que Dios le estaba diciendo al profeta, terminaba con: a pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado, su mano aún sigue extendida. Y en ese mismo capítulo 9, dos veces más, o sea, tres veces termina con esta misma frase. Dios está diciendo: todavía la mano de Dios sigue extendida, mandando castigo. Pero en esta división que se han hecho de los capítulos, tenemos el capítulo 10 y en el comienzo del capítulo 10, nuevamente un nuevo ay. Estos ayes que antecedían a palabras del Señor donde decía: esto es lo que va a pasar. Dice 10 del 1 al 4. Ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos. Privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo, dice el Señor, y hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. ¿Cómo van a ser cuando deban rendir cuentas, cuando llegue desde lejos la tormenta? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados. Y termina este párrafo, en versículo 4, nuevamente, la cuarta vez que viene. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado, su mano aún sigue extendida. Pero en el versículo 5, hasta ahora había estado hablando de lo que venía al pueblo, a su pueblo de Israel, lo que merecía según la mirada del Señor. Pero ahora el ay que comienza es sobre Asiria, sobre el poderoso imperio que estaba queriendo llegar a, como decimos siempre con un lenguaje muy, muy popular, quería comerse al pueblo de Israel. Ya habíamos visto que había hecho algún intento con Judá, capital Jerusalén, pero no había pasado nada todavía. Ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. El enojo es de Dios y el garrote de la ira está en la mano de Asiria. Lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó. Solo busca destruir y aniquilar muchas naciones. Qué interesante entender, por leerlo cuidadosamente, esto. Dice que Asiria no se propuso atacar especialmente a Israel.
a Efraín, como lo llaman también los profetas. No, Asiria está queriendo destruir a todos, se quiere apoderar de todas las naciones que están a su alrededor. Entonces Dios está diciendo, esta es mi vara. Asiria no se lo propuso, solo busca destruir y aniquilar muchas naciones. Pues dice, la profecía del Señor se pone en la mente de Asiria. ¿Acaso no son reyes todos mis jefes? Y acá menciona varios lugares que son de lugares cercanos, mayormente de Siria. ¿No es Calnó como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? Acá están los dos conocidos. Samaria, capital de Israel, Damasco, capital de Siria. De manera que estaba llegando a todos esos pueblos. Así como alcanzó mi mano, es el Señor que sigue hablando, a los reinos de los ídolos, reinos cuyas imágenes superaban las de Jerusalén y de Samaria. Y así como hice con Samaria y sus dioses, también haré con Jerusalén y sus ídolos. El Señor está hablando de lo que vendrá sobre Israel, pero después abre el abanico porque las imágenes, dice que las de Asiria son, Asiria son superiores, pero está mencionando los dioses también de Samaria, como haré con Jerusalén y sus ídolos. Y continúa el versículo 12, cuando el Señor termine, lo va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén. Él dirá, castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos. Vuelve a hablar que primero va a destruir a Siria. Esto lo hizo el poder de mi mano. Es Asiria la que está hablando ahora. Lectura cuidadosa para que podamos entender, si no seguimos de largo. Ahora, claro, aparece entre comillas, las nuevas traducciones han puesto esos detalles de comillas que indican, acá está hablando otro. Esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros. Como un guerrero poderoso, he derribado a sus reyes. Saqueado todo, incluso derribado los países. Como quien mete la mano en un nido, me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra y no hubo nadie que aleteara ni abriera el pico y chillara. Los abatió como a pajaritos. Por favor, entender bien toda la manera de estas figuras del lenguaje cercanas al entendimiento de la gente, aún la más sencilla, que el emperador de Asiria dice que metió la mano en un nido y se adueñó de la riqueza, que recogió huevos abandonados, que se apoderó de toda la tierra sin que ningún pajarito chillara. O sea, se sentía tan poderoso, era tan poderoso que aquellos pueblos que él dominaba eran como pajaritos. Terminan las comillas, por lo cual termina de hablar el rey de Asiria. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja? ¿O jactarse la sierra contra quien la usa? Figura del lenguaje. El hacha no se va a gloriar más del que la maneja. Hay alguien con un hacha. Y la sierra con quien la usa. Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. Dos ironías antes de que el Señor Jehová hable. Ahora, ¿dónde era el comienzo? No, cuando empieza el juicio sobre Asiria usa la misma metáfora. ¡Ay de Asiria, vara de mi ira! Dios es el de la ira. El garrote de mi enojo está en su mano. Aquí no es el instrumento, sino quien está dando las órdenes.
Y acá viene bueno, la primera es una ironía, como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. Por eso, acá viene la conclusión de todas estas metáforas que muestran la debilidad de estos imperios y países. Por eso enviará al Señor Todopoderoso, no, perdón, el Señor Todopoderoso, una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros, los asirios. En vez de honrarlos, les prenderá fuego, un fuego como de llama ardiente. La luz de Israel se convertirá en fuego. Su santo se volverá una llama. Ahí es santos como su pueblo. En un solo día quemará sus espinos y consumirá sus zarzas. Destruirá de extremo a extremo el esplendor de sus bosques y de sus huertos, como enfermo carcomido por la plaga. Está hablando de Asiria, del castigo de Asiria. Tan pocos árboles quedarán en su bosque que hasta un niño podrá contarlos. Y acá viene un respiro. El subtítulo de mi Biblia dice El remanente de Israel. Ya el Señor había hablado como esperanza que iba a quedar un remanente no impío, no contrario al Señor. En aquel día, frase de los profetas y especialmente de Isaías, ¿no? Que no está determinado, pero tiene que ser cuando Dios tome totalmente la decisión sobre este mundo. En aquel día, ni el remanente de Israel, ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su verdadero apoyo será el Señor, el Santo de Israel. Hemos visto al principio la cantidad de veces que decía el Santo de Israel, y ahora no lo encuentro, pero era muchas veces en su libro que nombra al Señor como el Santo de Israel. Entonces el 21 dice, y un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Y acá vuelve a llamar Jacob, que Jacob era todo Israel. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción, abrumadora justicia, porque el Señor Todopoderoso, ejecutará la destrucción decretada en medio de todo el país. Por eso, cada vez que viene un por eso, ¿no? Viene una nueva resolución del Señor. Por eso así dice el Señor Todopoderoso. Pueblo mío que vives en Sión era Judá, Jerusalén. No tengas temor de Asiria, aunque te golpee con el bastón contra ti y levante una vara como lo hizo Egipto, dentro de muy poco tiempo mi indignación contra ti llegará a su fin y mi ira destruirá a tus enemigos. Con un látigo los azotará el Señor Todopoderoso, como cuando abatió a Madián en la roca de Horeb. Levantará sobre el mar su vara, como lo hizo en Egipto. Y recuerda dos grandes victorias, la de abatir a los madianitas cercanos, y también levantará sobre el mar su vara, como lo hizo en Egipto. Tenemos que ir a leer Éxodo 14 para volver a recordar y decir cuánto hace que no leo el Éxodo. Impresionante aquel relato del capítulo 14 donde Dios les dice en 14:14, ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla contra ustedes. Y entonces en el versículo, a ver dónde está la indicación más precisa, en el 16 le dice, y tú, le dice el Señor a Moisés,
Levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen en terreno seco. Y después de todo este relato, en el 21 dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Maravilloso. Creo que un poquito más allá tenemos en el 27, Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su ida se toparon con el mar y el Señor los hundió en el fondo del mar. Cuando el Señor prometió castigo, hubo castigo realmente. De manera que esto que está hablando, palabras de esperanza, capítulo 10, desde el 20, creo que es hasta el final, les recuerda lo que el Señor hizo. Y vuelve a usar las palabras, ¿no? Látigo, vara. En aquel día, bueno, acá viene otra ironía. Esos toques de ironía, no sabemos si los daba el Señor o si los agregaba a Isaías al escribir. En aquel día esa carga se te quitará de los hombros y a causa de la gordura, o sea, van a estar rechonchos, se romperá el yugo que llevas en el cuello. Después del castigo, el Señor, con esa frase hasta divertida, o sea, por ser gordos podían tener un yugo muy grande pesando. No, se romperá el yugo que llevas en el cuello. Llega, y acá un montón de lugares que ya no existen hoy, lo leemos. Llega el enemigo hasta allá, pasa por Migrón y deja en Migmas su equipaje. Cruza el vado y dice, acamparemos en Geba. Ramá se pone a temblar y huye Gibeá, ciudad de Saúl. Gibeá de Benjamín, o sea, está anunciando que los asirios van a llegar bien al sur. Efraín y Benjamín estaba ahí, ya casi. No, Benjamín era Judá, pero los asirios iban a estar avanzando, estaba diciendo. Y el recuerdo, ¿no?, de Gibeá, de Benjamín, era donde había nacido Saúl. Clama a gritos, hija de Galín, escucha Laís, pobre Anatot. Se ha puesto en fuga Magdema, Madmena. Los habitantes de Gebín buscan refugio. Hoy mismo se detendrá en Nob. Sacerdote, no busqué ahí, Isaías. No, perdón, en primera de Samuel, cuando estaba huyendo, ¿no?, que había el sacerdote de Nob. Hoy mismo se detendrá en Nob, agitará su puño contra el monte de la ciudad de Sión, el monte de Jerusalén. Miren, el Señor Todopoderoso, desgaja las ramas con fuerza increíble. Los árboles más altos son talados, los más elevados son abatidos. Derriba con un hacha la espesura del bosque. ¿Dónde? Y el esplendor del Líbano se viene abajo. De manera que este recorrido de la profecía del Señor va desde Siria, por el imperio asirio desde Siria, y va bajando a lugares de Israel, pero él está hablando también, figura del lenguaje, ¿no? El hacha cortando hasta la espesura y el esplendor del Líbano, en el norte de Israel, de donde trajeron tantos cedros David y Salomón para hacer sus preciosas construcciones. Hasta acá, versículo 10, hemos leído las palabras fuertes del Señor y hemos leído
las palabras de esperanza para el remanente. Bueno, y estamos acá llegando ahora al capítulo 11. Capítulo 11 donde vamos a encontrar, y estaba pensando como una simetría en todo este desarrollo de Isaías hasta llegar al capítulo 11, habiendo terminado el 10. En el capítulo 7, que teníamos por título La señal de Emanuel, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. En el 9, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Y entonces, ¿dónde era en el 9 que decía? 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará y le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El 7 y el 9 teníamos esas señales de cambio. Si realmente vamos mirando las páginas de Isaías y nos damos cuenta cuánto hay de palabra de Dios fuerte diciendo que va a usar a Siria como instrumento de castigo, pero después en el 7 aparece una esperanza, en el 9 aparece una esperanza, y ahora vamos a ver qué encontramos en el 11. Por supuesto que esto quedó así por la división en capítulos, como decimos siempre, con que estos manuscritos se habían escrito y tratando de muchas veces ayudar con ese subtítulo que hay en muchas de las escuelas actuales, de las Biblias actuales, perdón. Y entonces, tan interesante, todo venía de un niño, o sea, por eso después en el Nuevo Testamento los que escribieron los evangelios enseguida unieron con las profecías aquellas que en este tiempo de Isaías no podían ni siquiera entender, salvo que pensaran que fuera el hijo de algún rey de ese tiempo o alguna cosa, pero no podían llegar ni aún con las cosas que estaban diciendo con la profecía que el Señor nos estaba dando. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 11. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Isaí era el padre de David. Por supuesto, David ya había muerto, ya había pasado David, Salomón. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Genealogía pura. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca. No es la misma destrucción de la que estaba hablando acá el profeta con respecto al imperio asirio. Destruirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Todas estas cosas que están hablando espirituales están representadas con estas figuras del lenguaje que hacen que lo leamos despacito. Acá la idea de la vara ya viene relatada desde la vara que usó Moisés para cruzar el río, y la forma en que el Señor está hablando de la vara y de la fuerza que sale. De las palabras malas por parte de los asirios y de las palabras buenas de esta revelación que debe haber sido. Siempre pienso en el autor que escribió estas palabras, que habrá sido Isaías recibiendo todo esto. Terminamos en el 5,
La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Y ahora viene profecía con todo un marco apocalíptico, diríamos. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Una imagen apocalíptica hermosa. Pero sigue. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, la víbora más venenosa y temible, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Y acá tengo marcado Habacuc 2:14, termina el capítulo 2, creo que es al final del capítulo 2. No, sigue más el capítulo 2, pero el 2:14 dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y 2:2, y claro, Habacuc 2:2 era donde el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Y 2:4. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Cuando Habacuc escribía esto, no tenía idea de que esa frase, el justo vivirá por su fe, iba a ser el elemento fundamental en la enseñanza teológica del apóstol Pablo, que cada vez que hablaba de la obra de Jesucristo, de la obra redentora, estaba echando por tierra toda lo que era cumplimiento de la fe para ganar la salvación. El justo vivirá por la fe. Cada vez que encontramos pasajes que podemos comparar, nos damos cuenta, y lo decimos de nuevo, la unidad que tiene la palabra. Por eso lo escribieron más de 40 personas, pero el Espíritu Santo fue el que guió la escritura de la palabra, porque en este caso de profeta a profeta y después reconocido en el Nuevo Testamento, la obra de Dios, lo que Dios esperaba, lo que Dios hacía, se iba cumpliendo y siempre estaba aquello que era la enseñanza fundamental. La sabiduría que tuvo el apóstol Pablo de entender tanto y conocer tanto el Antiguo Testamento para decir esto que dijo Habacuc y esto que ya venía señalando Isaías, esto se cumple en Jesucristo y esa es la matriz del pensamiento y de la personalidad del cristiano. Bueno, sigue este capítulo fenomenal 11 con todas estas profecías. En aquel día se alzará la raíz de Isaí, descendiente del padre de David y lo que siguió después, se alzará la raíz de David como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo. A los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar y Hamat y en las regiones más remotas. Izará una bandera para las naciones, ya vimos esto en
Bueno, quizás un capítulo, o en un versículo anterior. Alzará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Quizás lo más cercano era cuando fue el regreso del exilio. Del exilio de los babilonios, pensando que muchas de estas profecías se iban a la caída del imperio asirio, la aparición del imperio babilonio, se iban a cumplir, pero iban a seguir a lo largo de toda la historia de Israel. Reunirá a los desterrados de Israel y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Juntará al pueblo esparcido de Judá. Desaparecerán los celos de Efraín, del norte, la nación del norte. Los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Juntos se lanzarán hacia el oeste contra las laderas de los filisteos. Juntos saquearán a los pueblos del este y dejarán de sentir su poder sobre Edom y Moab. Los pueblos vecinos, primos en su origen, dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab. Y se les someterán los amonitas. Ahí están los 3 pueblos del lado este del Jordán, ¿no? Edom, Moab y Amón. Quizás esto se cumpliría cuando llegó el imperio babilonio y se tragó a todas las naciones del este del río Jordán. Y después iban a llegar a Jerusalén y a Judá. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río Éufrates y lanzará un viento ardiente, lo dividirá en 7 arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino, como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. ¡Wow! ¡Qué tremendas profecías! ¡Qué tremendas! Y quizás haya un poco, no hay más tiempo hoy, pero era todo el mundo conocido hasta ese momento. Todo Egipto, el imperio más poderoso en el oeste, en lo que hoy es África, en otro continente, pero para ellos había un camino que salía de África